Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 5. Hola, volvemos con otro capítulo. Me alegra mucho que la historia haya tenido buena acogida, teniendo en cuenta que es algo nuevo que he intentado. La verdad es que creo que es la mejor historia que he escrito y, posiblemente, la más divertida, junto con la de Hunter x Hunter. Un saludo a Butile del servidor de Discord por ayudarme con ideas y revisar los capítulos antes de publicarlos. En fin, solo queda un capítulo más antes de que veamos algo del canon. Como siempre, si queréis uniros al Discord para charlar, no dudéis en hacerlo. El enlace estará justo debajo. Cuptursk. A la mañana siguiente, Tsunade se despertó con los cálidos rayos del sol cayendo directamente sobre ella. Frunció el ceño con fastidio mientras la luz intentaba despertarla. Se removió en la cama intentando protegerse de la luz, cubriéndose con las finas mantas, pero fue inútil. Cualquier rastro de sueño que sentía comenzó a desvanecerse y sus ojos se abrieron lentamente. Permaneció acurrucada, lejos de la ventana, durante 5 minutos antes de rendirse y darse la vuelta y tumbarse boca arriba. Apartó la mirada del sol para observar la segunda cama de la habitación. Tsunade se maldijo mentalmente por no haberla elegido la noche anterior. Le habían dado la opción y se había decantado por la que estaba cerca de la ventana y ahora estaba despierta a las 5:30 de la mañana. Mientras tanto, Shizune seguía lejos de cualquier rayo de luz que pudiera alcanzarla. La joven dormía plácidamente con una serena sonrisa en el rostro. Era evidente que disfrutaba de lo que fuera que estuviera soñando. Tonton yacía a los pies de la cama, roncando suavemente y moviéndose ligeramente para acomodarse mejor sobre la manta. Tras un último intento, se tapó la cabeza con las sábanas y cerró los ojos, esperando que no se abrieran durante al menos 2 o 3 horas. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano y abrió los ojos a los 3 minutos. Resoplando de fastidio, bajó la manta hasta cubrirse solo la parte inferior del cuerpo. Se ajustó la camiseta con la que dormía, se incorporó apoyando la espalda en el cabecero y se quedó mirando fijamente a la pared de enfrente. Se quedó mirando con aburrimiento, reprochándose mentalmente la decisión de último momento de venir a Yogakure. A diferencia de la mayoría de los pueblos que frecuentaba, este no tenía casinos para entretenerla. La idea de los casinos le hizo pensar en Ichigo y en la conversación que habían tenido de camino al pueblo sobre sus pérdidas. Ahora, al recordarlo, le resultaba un poco gracioso verlo tan alterado. Su leve sonrisa se desvaneció poco después de que esos pensamientos la invadieran. Los sucesos de la noche anterior la atormentaron. Había permanecido con él en silencio durante más de 20 minutos, abrazándolo. Sus preocupaciones se habían desvanecido por un instante, pues la empatía que sentía por él la impulsó a actuar como lo hizo. Tsunade no se arrepentía de haberlo consolado en un momento de evidente necesidad, pero también se dio cuenta de que eso había afectado su capacidad de pensar con claridad. Ahora, sin nada que hacer y posiblemente con unas horas por delante hasta que Shizune o Ichigo despertaran, podía reflexionar sobre todo con detenimiento. Las dudas y sospechas sobre su historia persistían, pero no podía explicar claramente por qué. La historia de Ichigo hasta el momento parecía creíble, pero algo en su mente la inquietaba, diciéndole que algo no cuadraba. Había una cierta sensación cada vez que hablaba con él que le indicaba que no estaba siendo del todo sincero. Podría tratarse simplemente de la paranoia que suele desarrollarse en la mayoría de los shinobi experimentados, pensó, pero sentía que era algo más. De lo único que estaba segura era de que lo que le había contado sobre su familia era muy real. Era imposible fingir el dolor que veía en sus ojos. Sin embargo, su forma de moverse por el pueblo reavivó sus sospechas. Su manera de recorrerlo no daba la impresión de que alguien hubiera vivido allí durante mucho tiempo. Claro, conocía algunos atajos y buenos sitios para comer, pero ella no le quitaba ojo de encima. Más de una vez, ella había cruzado la mirada con él mientras paseaba por el pueblo. Tenía la misma expresión que quien ve algo por primera vez. No saludaba a nadie como a un viejo amigo o siquiera a un conocido, y aunque la recomendación de las aguas termales tenía sentido, ella también tenía sus dudas al respecto. Entonces surge el tema de su velocidad, pensó para sí misma. Tsunade conocía a algunos de los shinobi más fuertes del mundo y se había enfrentado a ellos, y su velocidad palidecía en comparación con la que Ichigo afirmaba tener.
Incluso alguien como el cuarto Raikage, considerado el shinobi más rápido del momento, no le llegaba ni a la suela del zapato. Minato sí podía compararse, pero él usaba marcadores y el jutsu característico de su tío abuelo. Ir a Ame, Konoha, y luego regresar con nosotros tras una recompensa, eso llevaría horas, y él lo hizo en una. Pensó, frunciendo el ceño y mirando a la pared. Si de verdad era tan rápido, sería el shinobi más veloz del mundo. Alguien tan rápido debería ser conocido, pero ni ella ni Shizune habían oído hablar de él antes de su encuentro. Los shinobi con habilidades notables solían ser conocidos en todo el mundo. Entonces, ¿cómo era posible que este hombre fuera casi un completo desconocido? Incluso si hubiera sido de esta aldea, alguien habría oído hablar de él. ¿Está todo bien, Lady Tsunade? La rubia salió de sus pensamientos y se giró para mirar a la mujer más joven, que se frotaba los ojos para quitarse el sueño. Está bien, Shizune. Vuelve a dormir si estás cansada, no es que tengamos mucho con lo que entretenernos, respondió ella con cierta frustración. Bueno, fue idea tuya venir a Yugakure, replicó la joven. ¿Cumplió con tus expectativas? Tsunade tarareó y se encogió de hombros. Supongo que sí. Las aguas termales eran increíbles, lo admito, pero tal vez Ichigo tenía razón, realmente no hay mucho más que hacer, añadió. Sin duda era una coincidencia que sus palabras sobre la falta de opciones resultaran ser ciertas. ¿Quieres decir que no puedes apostar y malgastar el dinero que tanto te ha costado ganar? Has dejado que sus palabras te corrompan el cerebro, Shizune. Yo no pierdo dinero, los casinos simplemente me lo roban, dijo ella con un bufido. La joven sonrió y asintió sin mostrar el menor rastro de incredulidad. Lo que usted diga. ¿Y cuál es el plan para hoy? La rubia mayor no respondió durante un minuto. ¿Qué podían hacer? No tenía ganas de ir a otra terma, sobre todo porque seguramente tendrían que compartirla con varios turistas. Vamos a desayunar y a ver si Ichigo tiene alguna idea. Estamos en su casa, veamos si hay algo que quiera hacer antes de irnos. Si no, nos iremos hoy. Es una idea estupenda. Es la primera vez que regresa en mucho tiempo, estoy seguro de que hay algo que quiere hacer. Lo dudo, pensó Tsunade. Volvió a mirar la pared que la separaba del hombre en cuestión, se levantó y se dirigió al baño para prepararse para el día. Mientras las mujeres comenzaban su rutina matutina, Ichigo estaba completamente despierto en la habitación contigua. Al igual que Tsunade, sus pensamientos estaban plagados de recuerdos de la noche anterior. Ahora que se encontraba más tranquilo, seguía sin encontrar una buena razón para haberle contado sobre su familia. Hasta ese momento, había podido inventar casi todos los aspectos de su vida, pero no se atrevía a mentir sobre la suya. Claro, había algunas discrepancias, ya que, aparte de su madre, su familia no había muerto, pero con su situación actual no era muy diferente. No había dicho exactamente qué les había pasado ni que, al parecer, estaban en otro plano de existencia, pero no era una mentira del todo. La revelación de lo que le había ocurrido a su familia dio lugar a otro momento sorprendente. En su momento de vulnerabilidad, Tsunade le ofreció consuelo. No recordó cuánto tiempo permanecieron en aquel abrazo, que admitió ser reconfortante, pero debieron ser al menos 20 minutos. No pudo evitar la leve sonrisa que se dibujó en su rostro al pensarlo. Tsunade, sin darse cuenta, lo había abrazado de la misma manera que Ikumi lo había hecho hacía un rato. Siendo sincero consigo mismo, tenía que admitir que esta vez lo había disfrutado un poco más que la anterior. No era un pervertido en absoluto, y la mayoría podía dar fe de ello, pero era innegable que Tsunade era muy guapa. Si la situación no hubiera sido tan deprimente, habría disfrutado un poco más de esa sensación. El Shinigami gimió en silencio y se llevó la mano a la cara mientras otro pensamiento le venía a la mente. Los dos siempre estaban peleando, y si había algo que sabía de Tsunade, era que era mezquina. En cierto modo, él también lo era, pues no le importaba sacar a relucir viejos sucesos para dejar clara su postura, ni se echaba atrás en una discusión. Solo esperaba que ella no mencionara la expresión de su rostro mientras lo abrazaba. Hubo un instante en que ella comenzó a acariciarle el cabello y se disculpó nuevamente por sacar a relucir un tema delicado. Sus ojos comenzaron a cerrarse solos, pues le resultaba muy reconfortante. Ella no usaría a la familia en mi contra,
No se rebajaría a eso, pensó para sí mismo. ¿El abrazo y mi reacción? Definitivamente lo veo. Suspirando, se incorporó y dejó que sus piernas descansaran a un lado del colchón. Dejando de lado las posibles burlas de Tsunade, había otro problema que le rondaba la cabeza. Sin embargo, este no sería tan fácil de resolver como memorizar el plano de la aldea. Tras su visita a las aguas termales, él los acompañó por el pueblo, haciendo de guía turístico. Los llevó de un lugar a otro, explicándoles dónde se vendían ciertos productos y qué lugares eran más baratos. Shizune escuchaba atentamente y le hacía preguntas sobre algunos lugares, la mayoría de las cuales se podían responder con bastante facilidad. Otras requerían un poco más de ingenio para dar una respuesta creíble, pero al final lo conseguía. Durante todo el camino, Ichigo sintió la mirada de Tsunade sobre él mientras caminaba delante. Ni por un instante creyó que fuera porque ella admiraba su físico. Sus miradas eran escrutadoras, como si buscara algún defecto en él. Lo comparó con las miradas que solía dirigirle a Jinjo, aunque mucho más moderadas. No parecía que desconfiara de él, dudaba que le hubiera ofrecido unirse a ellos si ese fuera el caso, pero sin duda tenía dudas sobre él. Y no estaría del todo equivocada, ya que les había ocultado información, pero nada que los pusiera en peligro. Voy a tener que ser más cuidadoso, se dio cuenta. Si desconfía de mí, probablemente me haga preguntas que no sean de respuesta cerrada. Preguntas que me obliguen a responder de una manera muy específica. Maldita sea, ¿por qué Urahara no me enseñó a mentir mejor o algo así? Lo único que podía esperar era que no estuvieran mucho tiempo en la aldea. Una vez que se fueran, las preguntas sobre la aldea cesarían y estaría a salvo. Ojalá siguiera así hasta que llegaran a Konoha. Necesitaba que Tsunade confiara en él, la posibilidad de aprender sobre la técnica de teletransportación o de conocer a alguien que la conociera dependía de ello. Por supuesto, existía la posibilidad de que nadie lo supiera, pero ya se ocuparía de eso cuando llegara el momento. Por ahora, esa era su mejor opción y haría lo que fuera necesario para lograrlo. Pensando que lo mejor sería levantarse y empezar el día, se dirigió al baño, cogiendo su ropa por el camino. Cerró la puerta del baño, echó un vistazo a la ropa que se iba a poner y se preguntó si tal vez sería buena idea comprarse algo nuevo. Le tenía cierto cariño a la ropa estándar de Shinigami, pero tarde o temprano tendría que reemplazarla. Puede esperar un poco más. No he visto ninguna prenda que me guste, razonó, ignorando el hecho de que no se había molestado en mirar ropa, salvo cuando compró la parte superior de su atuendo actual. Unos minutos después, tras llenar el baño de vapor después de ducharse, Ichigo salió completamente vestido y renovado. Asegurándose de tener todo lo necesario, salió de su habitación y dio 5 pasos a su izquierda. Sintió que alguien se movía dentro, así que supo que no despertaría a nadie. Tras 3 golpes en la puerta, Shizune la abrió y lo saludó amablemente. Buenos días, ya casi terminamos de prepararnos. Pasa, le dijo ella. Entró, colocó a Sangetsu contra la pared junto a la puerta y se sentó en lo que supuso que era la cama de Tsunade. No podía verla en la pequeña habitación, lo que significaba que probablemente estaba en el baño. Estamos esperando a que Lady Tsunade termine de maquillarse, debería estar lista en cualquier momento. Asintiendo con la cabeza, se dejó caer sobre la cama de forma similar a como lo había hecho el rubio en la suya. No tuvieron que esperar mucho, pues Tsunade salió del baño apenas 3 minutos después. Sus ojos notaron la presencia del recién llegado, pero no mostraron ninguna señal de que le molestara que estuviera recostado en su cama. Buenos días. Pareces estar mejor, comentó Tsunade. Mucho mejor. ¿Qué hay en la agenda para hoy?, preguntó. Nada en realidad, respondió ella simplemente. Resulta que tenías razón cuando dijiste que no había mucho que hacer por aquí. Después de nuestra pequeña excursión de ayer, no parece que haya mucho más que ver. Él asintió y agradeció interiormente a quienquiera que estuviera velando por él por este acontecimiento. Estuve pensando un poco y, ya que nos he traído hasta aquí, pensé que bien podríamos dejar que tú decidas si hay algo que te gustaría hacer, continuó. Shizune asintió. Así es. Después de todo, este es tu pueblo natal. ¿Hay algo que quieras hacer? ¿Hay alguien a quien te gustaría ver antes de irnos? Negó con la cabeza. No exactamente,
bueno, aparte de comer en un puesto de ramen específico que está cerca. Tienen un tonkotsu bastante bueno. Me parece bien, Shizune, preguntó. La mujer asintió rápidamente. Hace tiempo que no como un buen plato de ramen. Si es parecido al último sitio al que nos trajiste, seguro que estará bueno. ¿Hay algo más que quieras ver mientras estamos aquí? Ichigo la miró con una ceja arqueada, una expresión que ella replicó cruzando los brazos sobre el pecho. Ya le había dicho que no quedaba nada, pero ella seguía preguntando como si fuera a cambiar de opinión. Gracias por tenerme en cuenta, pero no pasa nada. No hay nada más que quiera hacer aquí. Así que, si ninguno de nosotros tiene nada más que revisar, ¿qué estamos haciendo?, preguntó, intentando cambiar el rumbo de la conversación. Bueno, si no te importa, nos vamos de Yugakure después del desayuno. Tengo que ir a otra ciudad, le informó. El Shinigami sonrió. ¿De verdad no podías pasar mucho tiempo sin apostar? Tsunade sintió que una vena se le hinchaba en la frente al oír su comentario. Pensar que la noche anterior se había esforzado tanto por animarlo. Para que lo sepas, no tenía pensado ir a un pueblo de casinos, pero ya que te crees el listillo, creo que ahí es precisamente a donde vamos. Shizune soltó una risita ante la interacción, pero disimuló su risa con una tos cuando recibió una mirada severa. Estamos listos. Adelante. Ordenó. Se puso de pie y se dirigió hacia la puerta, cogiendo su navaja por el camino. Pasó rápidamente por su habitación una vez más para echarle un último vistazo y asegurarse de no haber dejado dinero por accidente. Una vez que se aseguró de que tenía consigo todo lo de valor, cerró la puerta con llave y bajó a revisar la habitación. ¿Cómo era Yugakure antes de convertirse en un destino turístico?, preguntó Shizune con curiosidad. Ichigo tarareó, pero no detuvo su paso. Casi igual. Algunas de las aguas termales que ven aquí aún no existían y otras no se veían como ahora. La academia fue demolida y reemplazada por un centro comercial. El mismo en el que estuvimos ayer. Mintió. No había forma de comprobar sus palabras, así que tendrían que creerle sin más. Tsunade lo miró fijamente con la misma expresión de la noche anterior y él sintió un repentino nerviosismo. Ya había contado casi todo lo que sabía sobre Yugakure, a partir de ahora, tendría que recordar todo para no ser descubierto mintiendo. Se libró de más preguntas al llegar al puesto. El dueño apenas se había abierto, pero los recibió con una sonrisa, muy contento de tenerlos como clientes. El ramen estaba bueno, mejor que cualquier otro que hubiera probado en casa en mucho tiempo. Poco más de 30 minutos después, regresaron a la puerta torii que se alzaba a la entrada del pueblo. Ichigo echó una última mirada atrás y suspiró aliviado, lo había logrado con solo algunos sustos. Tsunade no mencionó el nombre del siguiente pueblo donde se hospedarían, solo le advirtió que más le valía estar preparado para ganar algo de dinero. En ese momento, Ichigo se sentía más como una herramienta que como un compañero de viaje, lo cual era irónico considerando que ambas mujeres eran shinobi, quienes históricamente eran usadas y desechadas. Caminaron durante casi una hora y media, charlando sobre cualquier cosa que se les ocurriera. Durante una conversación bastante interesante con Shizune sobre cómo había llegado a poseer un cerdo, se detuvo al ver a alguien conocido más adelante. En el camino, había un gran árbol caído con un hombre de cabello plateado sentado en la cima. El hombre vestía una camisa blanca debajo de una chaqueta negra desabrochada. Sus pantalones, de color azul oscuro, estaban metidos dentro de sus zapatos, que eran una especie de sandalias modificadas. En su mano sostenía una gran guadaña de 3 puntas. Al percibir su llegada, el hombre abrió los ojos y miró al grupo de 3. ¿Y qué tenemos aquí?, preguntó con regocijo en la voz. Uno de los Anin y otros 2. Hoy es mi día de suerte. Tsunade se puso una mano en la cadera y lo miró con indiferencia. Genial, otro que cree que puede vencerme y hacerse famoso, murmuró para sí misma. ¿Quién eres tú, por cierto? Idan, respondió Ichigo sin pensarlo. Es un renegado de rango S de Yugakure, con un valor de 10 millones de rayo, terminó. ¿Solo 10 millones? ¡Qué broma! Se quejó Idan mientras apoyaba la guadaña en su hombro. Supongo que no importa. El dinero no me importa. Lo único que me importa son los sacrificios que haré por Hachin.
Uno de los Sannin estará muy complacido. Tsunade miró a Idan y luego a Ichigo. No eres tan malo como él, pero parece que los dos shinobi de Yugakure que he conocido tienden a empezar con mal pie conmigo. ¿Por qué será?, le preguntó. ¿Tú también eres de Yugakure? Idan le preguntó a Ichigo. ¿Y qué?, respondió. Idan sonrió. No creí que quedara ninguno. Me encargaré de los Sannin después, veamos qué tienes. Tras decir esto, el hombre saltó por los aires y se dirigió directamente hacia él. Tsunade y Shizune retrocedieron una distancia considerable para observar la batalla. Shizune parecía algo preocupada al saber que el hombre era un shinobi de rango S. Mientras tanto, Tsunade estaba interesada en ver cómo se desarrollarían los acontecimientos. Esta sería la primera vez que vería a Ichigo en acción y obtendría un poco más de información sobre él. Al colocar a Zangetsu en posición horizontal, detuvo fácilmente la hoja más larga a apenas 1 centímetro de su rostro. El ataque tuvo una fuerza considerable, mucha más que la de Rokuso Aoi, al menos. Con un tajo lateral, abrió la guardia de Idan y asestó un tajo horizontal, pero la guadaña giró y desvió la hoja. Idan, haciendo girar la guadaña sobre su cabeza, se lanzó hacia adelante blandiendo sus armas de forma caótica. Ichigo esquivó la mayoría de los ataques y alzó su zanpakuto para desviar aquellos que no podía evitar. Aunque parecían golpes descoordinados y sin control, cada tajo se encadenaba con fluidez con el siguiente. Saltaron chispas al chocar los metales y se oyeron risas salvajes del nativo de Yugakure de cabello plateado. Saltando alto a una de las ramas de un árbol, Ichigo se impulsó desde el tronco para atacar al hombre con más fuerza. La guadaña se alzó para bloquear el golpe y, aunque lo logró, la fuerza del ataque lanzó al shinobi contra uno de los árboles cercanos. Ya podría haber terminado esto, pero no puedo mostrar demasiado todavía. Siento la mirada de Tsunade sobre mí, pensó para sí mismo. Joder, eso dolió. Idan maldijo. Saliendo de entre los escombros que había creado, Ichigo notó que le faltaba la chaqueta y que parte de su camisa estaba rasgada, pero aparte de eso, parecía estar bien. El hombre desapareció y reapareció frente a él con otro golpe descendente. Esquivando el ataque, observó cómo Idan daba una voltereta completa, aprovechando el impulso del golpe para lanzar su siguiente ataque. Zangetsu se alojó entre las dos espadas superiores y las empujó. Idan estaba ahora a solo centímetros de él, con sus armas actuando como la única barrera entre ellos. No estás nada mal. Eres un shinobi de Yugakure, ¿verdad? Cuando te graduaste, preguntó Idan, sin aflojar la presión que ejercía. Durante los ataques a las aldeas el año pasado, usando shinobi, respondió Ichigo, duplicando la fuerza que aplicaba. Idan retrocedió, pero dio una voltereta en el aire y aterrizó sano y salvo sobre sus pies. Sin esperar a que Idan iniciara el ataque, Ichigo se lanzó frente a él con Zangetsu ya en pleno movimiento. A pesar de no alcanzar su máxima velocidad, Idan logró inclinar la cabeza hacia atrás y observar cómo la punta de la espada pasaba rozando su rostro. Al regresar, las espadas chocaron una vez más. El estruendo del acero al colisionar y el sonido de los árboles al caer era lo único que se oía a lo lejos. Eres bueno, eso te lo concedo, comentó Idan, retrocediendo un poco para crear distancia entre ellos. Lo que no entiendo es cómo no te conozco. Me gradué 3 años antes de que Yugakure tuviera la estúpida idea de abolir nuestras fuerzas shinobi. No recuerdo haber visto ni una sola vez a alguien que se pareciera a ti. Quizás estabas demasiado ocupada con ese tal Hachin que mencionaste, respondió Ichigo rápidamente. Esto no era buena señal, sabía que Tsunade y Shizune estarían escuchando todo. Idan negó con la cabeza. No, conocía a casi todos en la academia. Me sorprende que seas tan bueno. Casi todos los que se graduaron el año pasado ya están muertos. Pero eso es lo que pasa en Yugakure, si eliminan el programa Shinobi, mueren muchísimos chicos. Ahora que la academia se ha convertido en una escuela normal y corriente, están pidiendo que pase lo mismo. Ichigo sintió que se le helaba la sangre. No tenía ni idea de qué había pasado con la academia, solo que ya no estaba allí. Si la hubieran reconvertido, probablemente se habría quedado en el mismo sitio. Recordaba haber visto una gran escuela durante su visita y nunca se le ocurrió que ese edificio fuera el mismo donde se fabricaban sus defensas.
Ichigo se lanzó rápidamente frente a Idan, desvió con facilidad el ataque de la guadaña y le propinó una patada en el pecho. Idan, imperturbable, se enderezó en el aire para continuar la batalla. Mientras continuaba la pelea, Shizune y Tsunade se mantuvieron al margen, observando con distintos grados de atención. Shizune estaba concentrada en el combate, tomando nota del estilo de lucha de Ichigo e intentando descifrar su estrategia. Parece que tienes algo en mente, Shizune, comentó Tsunade, girando rápidamente la cabeza hacia la derecha mientras dos cuerpos pasaban volando junto a ellas. Solo quería comentar que Ichigo es un espadachín bastante competente. Imaginé que tendría cierta habilidad para manejar la espada que maneja, pero verlo en acción realmente me da una mejor idea de sus habilidades. Además, me pregunto si podría igualar su velocidad, admitió. Tsunade tarareó, pero no respondió por un momento. En cambio, mantuvo la vista fija en la pelea, o mejor dicho, en Ichigo. Aún recordaba vívidamente su afirmación sobre su velocidad tras capturar a Rokuso Aoi, y hasta el momento no veía nada que la confirmara. Entrecerró los ojos mirándolo y se preguntó cuándo mostraría algo útil. Incluso siendo espadachín, ya habría utilizado al menos una técnica de ninjutsu para obtener ventaja. Sin embargo, Ichigo no había hecho más que chocar una y otra vez con patadas o puñetazos ocasionales. Eso la llevó a una conclusión. Podrías estar a su altura tal como está ahora mismo, pero siento que se está conteniendo. De hecho, bastante. Shizune la miró a ella y luego a Ichigo. ¿Conteniéndose? Parecen estar bastante igualados. ¿Por qué se contendría contra un shinobi de rango S?, preguntó. No estoy segura. Hay varias razones. O bien ha estado tanto tiempo sin un desafío que está desesperado por encontrar a alguien que valga la pena, dijo, levantando un dedo. No quiere que Idan sepa de lo que es capaz, añadió, levantando otro dedo. O bien no lo ve como una gran amenaza. Shizune volvió a mirar la pelea y vio cómo Idan recibía 2 cortes consecutivos en el pecho formando una X antes de ser lanzado por los aires hacia el bosque. El suelo tembló ligeramente por el impacto de los árboles. Algo me dice que es la opción número 3, comentó con ironía. Ichigo se quedó inmóvil en su sitio durante un minuto, mirando fijamente en la dirección en la que había disparado a Idan. Era el momento en que más tiempo había permanecido en el suelo. Sabiendo que la pelea había terminado, se giró para preguntar a alguna de las dos mujeres si tenían alguna cuerda o alambre para atarlo cuando sintió que Idan se movía. Las miradas de Tsunade y Shizune se alzaron, haciéndole saber que aquel hombre volvía a ponerse en marcha. Cansado de la batalla, decidió intensificar su ataque. Imitando a Aizen, comenzó a usar el zumpo de izquierda a derecha a una velocidad vertiginosa, dejando a su paso imágenes residuales de sí mismo. El sonido de la carne al ser cortada resonó en toda la zona, dejando a ambos espectadores atónitos. El brazo izquierdo de Idan salió disparado por los aires, tras haber sido cortado a la altura del hombro. Ichigo se encontraba detrás de Idan, de espaldas a él, con su zanpakuto extendida hacia afuera. «Maldito seas», gritó Idan furioso. Como si no hubiera sentido dolor, el hombre se abalanzó de nuevo solo para tener que elegir entre una copia de imágenes alineadas del hombre. ¿Es eso un jutsu de clonación combinado con sustituciones?, preguntó Shizune, sorprendida. Tsunade negó con la cabeza, sorprendida e impresionada a partes iguales. Quizás no mentía sobre el tiempo que llevaba en la casa después de todo. No. Simplemente se mueve de izquierda a derecha. Va tan rápido que deja estelas de sí mismo. Quizás decir rápido sea quedarse corto, murmuró al final. Idan lanzó un golpe hacia lo que creía que sería el objetivo, pero su guadaña cortó el aire y la hoja de su oponente le atravesó una pierna. Su pierna derecha quedó cortada por encima de la rodilla, cayendo al suelo. Ichigo, sabiendo que Idan continuaría mientras reajustaba el agarre de su guadaña, respiró hondo y se serenó. Como era de esperar, Idan saltó hacia él con una mirada desquiciada, gritando y riendo sobre que Hachin no ayudaría o algo así. Los dos atacaron al mismo tiempo, pero Ichigo se enderezó y Idan se desplomó al suelo con la cabeza separándose del cuerpo. El Shinigami cerró los ojos ante la escena y guardó la zanpakuto. Esta era oficialmente su tercera muerte, pero no se sentía como las 2 primeras.
Esta era diferente, Idan no le había hecho daño de la misma manera que Jinjo y Tsukishima, pero por lo que había visto, definitivamente debía ser eliminado. Shizune apareció junto a él con un pergamino en la mano. «¡Qué escena tan espantosa!», comentó. «Toma las partes de su cuerpo. Yo te ayudaré a sellar esto». Ichigo hizo lo que le indicaron y miró hacia la rama del árbol para ver a Tsunade con los ojos cerrados y la cabeza girada, apartada de la escena. Le pareció un poco extraño, habría pensado que, como médica, habría visto escenas peores que la que tenía delante. «Hay una estación de recompensa cerca», comentó. «Sí, no está muy lejos de aquí. Estoy segura de que a Tsunade no le importaría pasar a dejarlo, y si lo hace, no es nada que unos cuantos rayos no puedan solucionar», comentó la mujer de cabello negro. Eso era cierto, supuso. Tras sellar todas las partes del cuerpo y la guadaña en un pergamino, Tsunade se unió a ellos, aterrizando a pocos metros de distancia y alejándose sin mirar atrás. «Supongo que quieres entregarlo, ¿verdad? Entonces, démonos prisa antes de que oscurezca. Prefiero no tener que quedarme acampando», comentó. Al alcanzarla, Ichigo se quedó mirando la espalda de la mujer y se preguntó qué estaría pensando. No había comentado nada de lo que Idan había dicho, así que tal vez no lo había entendido. Por desgracia para él, no había sido así. Ella había tomado nota de todo lo sucedido y estaba segura de que su presentimiento era correcto. Él mentía sobre ser de Yugakure. No parecía tener motivos nefastos para unirse a ellos, pero sin duda ocultaba algo. Solo necesitaba un poco más de evidencia para respaldar su hipótesis, pero al ritmo que iban las cosas, pronto tendrían que hablar seriamente. El camino hacia la estación de recompensas transcurrió en silencio, la única conversación se produjo al llegar. La entrada estaba oculta tras uno de los urinarios, algo que la gente común no habría podido encontrar sin saberlo de antemano. Por suerte, sintió la presencia de alguien cerca y, tras una breve investigación, encontró lo que buscaba. Después de decir su nombre y el motivo de su visita, todo transcurrió sin problemas. El hombre calvo que dirigía la estación de recompensas había abierto el precinto del hombre y silbó asombrado al ver quién le habían traído. Contar el dinero le llevó unos minutos, incluso con los billetes de alta denominación, pero finalmente se marchó. Sin que él lo supiera, en el instante en que salió de la habitación, Idan abrió los ojos de golpe. XXXX. «Entonces, supongo que también vamos a estafar a estos tipos con cartas, ¿verdad?», preguntó Ichigo con tono aburrido mientras cruzaban la puerta principal del pueblo al que habían llegado unas horas después. «No estamos haciendo trampa. Simplemente usamos una ventaja psicológica para tener más posibilidades», razonó Tsunade. Era lo máximo que le había dicho desde la batalla. Ichigo se sentía un poco nervioso, no porque ella pudiera estar enfadada con él, sino porque sospechaba algo. Las miradas que le había dirigido y el viaje a Yugakure lo tenían inquieto. Necesitaba hacer algo para mantenerla ocupada. «Bien. Entonces lo hacemos ahora», preguntó. Para su sorpresa, ella negó con la cabeza. «No, ya has tenido suficiente hoy. Disfruta el resto del día». «Lo mismo digo, Shizune, yo voy a calentar un poco en las máquinas», dijo, dejándolos solos. Shizune suspiró. «Parece que tendremos que alojarnos en la posada», dijo. Mientras caminaban, Ichigo miró hacia atrás, hacia donde había estado Tsunade. «Shizune, ¿a quién le debe dinero exactamente Tsunade?». Shizune hizo una pausa. «Hay algunas personas, pero creo que la mayor cantidad se la deben a una banda en la tierra del té. Bunzo es quien suele buscarnos para intentar cobrar», le informó. Ichigo anotó mentalmente el nombre y le entregó algunos billetes para que pagara sus cuentas. Necesitaba encontrar un mapa. Shizune lo vio marcharse con expresión desconcertada, pero continuó para asegurar sus habitaciones. Estaba segura de que pronto descubrirían qué le pasaba.